Vamos a dar paso ahora a la profesora María Fernanda Pinta, que vemos ya aquí en pantalla en el salón de actos. Entonces, Fernanda, si quieres tú ir compartiendo la presentación mientras yo digo unas palabras, pues ya he soltado la pantalla para que tengas tú el mando y el control sobre lo que vamos a ver aquí justamente a nuestras espaldas. Bien, María Fernanda Pinta es doctora en Historia y Teoría de las Artes por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina. Actualmente es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, también de la República Argentina, que sería el equivalente a nuestro CSIC, aquí en España. Y actualmente también es profesora de grado y posgrado en la Universidad Nacional de las Artes, en Buenos Aires. También, y este fue el punto de contacto, de conocimiento recíproco y también de encuentro, ¿no? para participar en este congreso. Ella es directora del proyecto de investigación Intermedialidad, Artes, Literatura y Curaduría, que, como digo, ya viene dirigiendo en los últimos años y en el que yo también he tenido la suerte de participar. Muchas gracias, Fernanda, por acompañarnos desde el otro lado del Atlántico, desde ese lugar para mí muy, muy querido y muy, muy amado, que es siempre Buenos Aires. Hola Manuel, hola a todos, ¿allá me escuchan? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al Congreso. Muchas coincidencias hoy porque yo estuve en Castilla-La Mancha, en la Universidad de Castilla-La Mancha hace unos años haciendo una residencia de 3 meses en Cuenca. Así que bueno, me alegra haber tenido tal vez ese cruce sin darnos cuenta con Miguel Ángel. Bueno, les voy a compartir entonces este trabajo. Se llama Escuela Serena, formas artístico-pedagógicas de movilizar afectos y pensamiento entre la escuela, el museo y el archivo. El presente congreso nos invita a reflexionar acerca de la trayectoria intelectual y artística de Carmen Conde y con ella, creo yo, de otras trayectorias de mujeres iberoamericanas del siglo XX en el campo de la cultura. Creo también que el Congreso nos invita a pensar por las características de estas mujeres, de estas intelectuales y artistas, también en nuestros así llamados objetos de investigación, en cómo en nuestras propias formas de pensar e investigar y también en nuestras propias formas de creación, en el contexto de los espacios académicos de los que formamos parte, y en lo que Wilhelm Flusser menciona como el gesto de buscar, ¿no? Que no es otro que el gesto de investigar. En mi caso, en el campo de la historia del arte, de la crítica, de la curaduría, a la luz de un paradigma trans e intermedial, que yo creo que estas figuras que convoca este congreso trabajan fuertemente en ese horizonte, que atraviesa, como digo entonces, tanto esa labor como nuestras propias metodologías y epistemologías en el presente. En ese sentido, la pregunta que me hago y que abre un poco esta lectura de hoy podría ser la siguiente. ¿De qué modo unas humanidades abiertas a una epistemología y una sensibilidad intermedial podrían contribuir a generar reinvenciones y agenciamientos a la vez estéticos y políticos de nuestros entornos sensibles y de nuestros espacios sociales, culturales, investigativos y educativos? Creo que la experiencia que les voy a compartir da algunas pistas, algunas respuestas respecto a esta pregunta. Les voy a hablar del Archivo Oral de Arte Latinoamericano, que es un proyecto que iniciamos junto a Federica Baeza en 2015, un proyecto que continúa abierto. Desde esta plataforma, a la vez investigativa y curatorial, nos proponemos activar distintos archivos de la región, recuperar conferencias emblemáticas de intelectuales y artistas y poner en circulación pública ideas y debates sumamente vigentes en el contexto actual. Desde el archivo decimos, el archivo oral de arte latinoamericano se propone como un ciclo de lecturas que promueve nuevas circulaciones y contextualizaciones de aquellas búsquedas. En una escena despojada ante pocos espectadores, un actor lee fragmentos de conferencias emblemáticas. El actor no compone un personaje,
la puesta en escena no recrea el contexto original, simplemente se da un nuevo lugar a aquellas ideas. Se producirán de este modo una serie de episodios escénicos efímeros, una manera de recrear la cercanía de la palabra oral de algunos discursos inaugurales del arte latinoamericano. De este modo, a lo largo de estos años, hemos trabajado distintas intervenciones públicas de artistas e intelectuales como Oscar Mazota, Lina Bobardi, Tomás Maldonado, Marta Traba, Luis Felipe Noé, entre otros. En todos los casos, y con más énfasis en la medida en que el proyecto fue avanzando, se consolidó la intención de que las conferencias dialogasen de forma explícita y directa con el espacio, las actividades y las temáticas en donde llevamos a cabo las conferencias. Así, invitadas en 2019 a realizar una nueva edición del Archivo Oral en el Centro de Artes de la Universidad de La Plata, hicimos Escuela Serena, una exhibición cuyo eje fue el pensamiento y la práctica pedagógica de Olga y Leticia Cossettini, proyecto pedagógico que se desarrolló en la ciudad de Rosario entre 1935 y 1950. Se trató, por un lado, de repensar el carácter efímero del archivo oral en función de la convocatoria del Centro Cultural y, por otro lado, en el marco de un centro cultural perteneciente a la universidad, con dos carreras de larga trayectoria en artes, como son Historia del Arte y Bellas Artes, pensar un objeto que pudiese dialogar de forma productiva con su entorno. En el cruce de estas variables, la investigación y exhibición del acervo documental de las hermanas Cossettini y su Escuela Serena, en tanto experiencia de enseñanza y aprendizaje a través del arte, nos permitía recuperar genealogías de las prácticas escolanovistas de nuestro país para pensarlas contemporáneamente, en un presente que creo precisa urgentemente reflexionar acerca de cómo construir un mundo más plural, solidario, común y democrático. Sobre el archivo pedagógico Cossettini. El archivo se destaca por un importante acervo documental cedido por Leticia Cossettini al Instituto de Investigación IRICE, que tiene una doble pertenencia al CONICET y a la Universidad Nacional de Rosario, y contiene, entre otros documentos, cuadernos, láminas de estudiantes, diarios de maestros, fotografías y filmaciones de las actividades de la escuela, epistolario, así como libros y escritos publicados por ambas hermanas. Si bien se centra en el proyecto llevado a cabo en Rosario, propiamente lo que se llamó Escuela Serena, también se encuentran documentos de la actividad llevada a cabo antes y después de esa experiencia. Y a través del archivo igualmente es posible reconstruir la trayectoria pedagógica e intelectual de Olga Cossettini. En relación al proyecto educativo, se destaca el uso de las imágenes tanto como registro de las actividades como en el desarrollo de una pedagogía que articulaba lenguaje, ciencia y estética en la formación de las infancias. Así, tanto en los cuadernos como en las láminas, puede verse la promoción de una expresión libre y autónoma, no sujeta a las convenciones de la imagen escolarizada. El rol de Leticia será en este aspecto muy destacado, ya que es ella quien cuenta con los saberes artísticos, plásticos, pero también teatrales y musicales, que se articulan con estos contenidos científicos. Como punto de partida de la enseñanza, se apelaba a la experiencia directa, tanto del medio social como natural, para los procesos de enseñanza y aprendizaje que se daban en el aula, siendo las imágenes un recurso pedagógico para registrar y sistematizar esas experiencias con posterioridad. Siguiendo las metodologías escolanovistas y con una mirada crítica de los modelos positivistas de la escuela clásica, Olga Cossettini señalaba al respecto: cuando el medio didáctico ejercita la actividad imaginativa,
ayudándola simplemente a crecer y a manifestarse, sabemos de cuánto es capaz el alma del niño, abierta a la emoción y a la belleza del mundo. Las fotografías, muy numerosas dentro del acervo del archivo, muestran la actividad cotidiana de la escuela, como festejos, visitas de personas ilustres, recreos, diversas actividades culturales. Por un lado, la escuela incorpora una práctica que empieza a generalizarse en la época, como es la fotografía, en su función de recuerdo de momentos que se vuelven memorables por el propio registro. Pero por otro lado, también se hace evidente la intención de las hermanas Cossettini de llevar un registro sistemático de la actividad escolar, como forma de mostrar la importancia de lo que allí se estaba llevando a cabo, de su innovación. Como señala Fernández y otros autores, la pregunta sería, ¿a quién estaba destinada esta profusa documentación de la experiencia? Podemos pensar, por un lado, que a la comunidad de su época, como una forma de destacar el carácter, como decíamos, innovador del proyecto pedagógico experimental, una forma de visibilización pública de su desarrollo y validar la propuesta. Al mismo tiempo, como señalan los autores, cito, no es casual que hoy exista un archivo en el que estos documentos se conservan. El archivo es posible por la preocupación constante de llevar un registro de la experiencia, registro del cual las imágenes son un elemento central y relevante, registro que probablemente nos contaba también como destinatarios posibles. A mí esto me resulta muy interesante, ¿no? Siempre se piensa el archivo en relación al pasado y el archivo siempre es una promesa de futuro, siempre es una promesa de quien lo conforma, quien lo guarda, quien lo protege, siempre es una promesa de un diálogo para las generaciones que vendrán. Por su parte, la figura de Olga Cossettini resulta de lo más interesante a la hora de pensar el lugar de una mujer maestra de un lugar periférico del país en el campo intelectual de los años 30 y en el marco de los procesos de modernización cultural argentina y también de la región. Como observan Díaz y Serra, la articulación entre magisterio, escritura e intervención cultural, en su caso, es a la vez excepcional y parte de un entramado local e internacional que incluyó gestiones e intercambios institucionales, políticos y del campo artístico e intelectual que colaboraron en su visibilización. Brevemente, Olga llega a la dirección de la Escuela Serena, que era una escuela pública y que el nombre original es Dr. Gabriel Carrasco, con 37 años de edad, luego de una destacada labor en su ciudad de origen, Rafaela, también en la provincia de Santa Fe. Llega con su hermana Leticia, Leticia va a ser docente de la escuela y Olga la directora. Por el trabajo que Olga hace en su ciudad natal, en Rafaela, y también por una serie de escritos, de libros y de publicaciones en medios que ella ya tiene, que son muy destacadas, no solo la nombra directora de esa escuela, de la escuela Gabriel Carrasco, que ella rebautiza como Escuela Serena, sino que además la declaran a la escuela como experimental, otorgándole de este modo cierta autonomía respecto de la órbita de las escuelas públicas y le dan en ese sentido carta libre para que ella proponga esta pedagogía nueva, ¿no es cierto? A finales del año 1939, la escuela realiza una importante exposición de los trabajos de los estudiantes en el Museo Castañino, un museo público de la ciudad de Rosario, obteniendo un reconocimiento por parte de las autoridades de la institución y también por parte de las autoridades políticas. Es interesante porque la exhibición que se hace en este museo, que es un museo público de la ciudad, muy importante, se exhiben las obras de estos niños como artistas, como pequeños artistas.
Esto se hace a finales del 39 y a principios del 40, de 1940, el Ministerio de Instrucción Pública y Fomento de la provincia de Santa Fe publica El niño y su expresión. En este libro se reúne la conferencia que Olga Cosentini da con motivo de la inauguración de la exhibición y los trabajos visuales y de poesía de los estudiantes que participaron en la exhibición. Para muchos autores este libro va a ser un parteaguas en la trayectoria intelectual de Olga Cosentini por lo que sigue, ¿no? Por un lado, la exhibición y el libro dan cuenta de la acogida, de la importante acogida que tuvo la propuesta pedagógica de Cosentini, así como el trabajo de los niños en tanto artistas. Por otro lado, la trayectoria del propio libro, desde las gestiones para su circulación hasta su diversa y muy buena recepción, llevan a Olga Cosentini finalmente a viajar ese mismo año a Estados Unidos con una beca Guggenheim para recorrer el país y difundir su obra y su proyecto pedagógico. Lamentablemente su labor hacia 1950 se ve interrumpida por tensiones entre el campo cultural y político de la época y llevan tanto a Olga como a Leticia, su hermana, a dar por terminada la experiencia de la escuela Cosentini. Son retiradas de la escuela, se retira el proyecto pedagógico experimental y la escuela vuelve a los cauces, digamos, de la grilla de estudios de la escuela pública, ¿no? Del archivo a la curaduría, pasajes públicos. Como señalaba anteriormente, desde el Archivo Oral de Arte Latinoamericano nos interesa pensar cada edición como un proyecto situado en relación con el evento, el espacio o la temática donde se lleva a cabo la activación de estas conferencias. En el marco del Centro de Artes de la Universidad Nacional de La Plata, y como decía, las carreras vinculadas al arte, nos pareció propicio trabajar sobre este proyecto pedagógico de las hermanas Cosentini. Decíamos en el catálogo, Escuela Serena fue el nombre que las hermanas Olga y Leticia Cosentini tomaron entre 1935 y 1950 para fundar una pedagogía basada en la relación entre educación y vida, dando lugar a lo procesual, lo espontáneo, lo imperfecto y la alegría. En definitiva, un espacio en el que los pupitres y los manuales pierden su lugar en favor de un aula que es a la vez taller y laboratorio. Así la escuela pierde sus límites tradicionales para integrarse a sus entornos más cercanos y promover la experiencia directa y la producción colectiva. Luego de haber investigado el archivo y con estas ideas en mente, el proceso curatorial se abrió a la colaboración con dos artistas, Claudia del Río y Marina de Caro. Con Claudia del Río, interesada ella misma en procesos pedagógicos en artes, hicimos una jornada de taller con estudiantes de las carreras de Bellas Artes e Historia del Arte de la universidad, fue una inscripción pública y abierta, para que luego fueran ellas quienes diseñasen e implementasen actividades públicas con los visitantes. Con estas actividades públicas buscábamos salir del formato de la conferencia para continuar indagando, de todos modos, en la dimensión oral y performativa del encuentro con el otro. Con la segunda artista, Marina de Caro, trabajamos en el diseño de una espacialidad que repensara los modos en que las escuelas, pero también los espacios exhibitivos, programan y ciñen nuestros recorridos y nuestras formas de habitar esos lugares. Marina de Caro viene trabajando también dentro de su trabajo artístico en esta problemática. Así, en el subsuelo del Centro de Artes, acondicionado con un mobiliario blando y con una gran mesa de trabajo donde se trabajaba con los visitantes, se exhibió una importante cantidad de cuadernos, láminas y fotografías y cartas
de estudiantes de la Escuela Serena de distintas edades. En la planta baja, a la altura de la entrada del edificio, con sus paredes vidriadas que dan a la calle, se continuó con el mobiliario blando que servía como asientos para escuchar a través de auriculares las grabaciones de las otras ediciones del Archivo Oral de Arte Latinoamericano. Se pasaron todos los audios de conferencias que habíamos hecho hasta el momento. Y en las visitas a la exhibición, así estas visitas que tuvo la exhibición, que duró 2 meses, estuvieron presentes las imágenes, las palabras y las acciones de las propuestas pedagógicas de las Cosentini en los distintos ejercicios plásticos y de escritura, en las conversaciones y en los recorridos por el entorno del centro cultural como forma de transmitir y emular el programa pedagógico de la propia Escuela Serena. Así, la curaduría en esta ocasión tomó la forma, creo yo, de una mediación entre la institución y distintos agentes, la universidad, los visitantes, los estudiantes, en un proceso de reflexión y acción entre archivo y tiempo presente, pedagogía, centro cultural, universidad, prácticas artísticas, estudiantes de arte, comunidad y públicos. A modo de conclusión, hacia unas humanidades intermediales. Entendemos por humanidades intermediales un campo de investigación en expansión, interesado en las múltiples maneras de configurar la experiencia, la memoria y las relaciones intersubjetivas a través de las imbricaciones, hibridaciones y cruces de lenguajes y medios que conforman el ecosistema de comunicación e interacción global. Desde esta perspectiva, las artes constituyen laboratorios privilegiados de estos procesos, tanto por su capacidad de hacer visibles las prácticas que cristalizan hábitos culturales y reproducen los programas técnicos que rigen nuestros entornos sociales, como por su potencia para perturbarlos, cuestionarlos y transformarlos. En paralelo a este proceso, como observan entre otros autores Oscar Cornago, el ingreso de las artes a las instituciones universitarias dinamiza las discusiones en torno a los paradigmas científicos y también artísticos en una clave que no es tanto o no solo la de las formas de representación del mundo, de la realidad, como la de las formas de actuación, de estar y situarse frente al mundo, a la realidad. En una larga historia de desencuentros y desvalorizaciones epistemológicas, ontológicas, ideológicas, entre ciencia y arte, entre teoría y práctica, entre pensar y hacer, el panorama actual no representa un punto de llegada, sino que, como evidencia el autor, hay que entenderlo como la posibilidad de un punto de partida, materiales sobre los que construir las formas de actuar, un modo de producción de relaciones, afectos, redes e identidades, por inmaterial no menos real. Desde nuestras prácticas de investigación, docencia y curaduría, tanto las que llevo a cabo yo como también Federica Baeza, con quien hago el archivo oral, el trabajo con el archivo pedagógico Cosentini nos permitió seguir indagando acerca de la forma en que la percepción sensible y afectiva puede integrarse a las prácticas pedagógicas, en las transformaciones sociales que pueden promoverse a través de los contactos artísticos al interior de las comunidades y los públicos. Y finalmente, en los valores simbólicos y materiales que pueden construirse a través del espacio común, compartido. Tanto en aquella oportunidad como ahora, en tanto creadoras y promotoras de metodologías intermediales avant la lettre y de visiones críticas, exploratorias y divergentes, creo que las hermanas Cosentini nos impulsan a reflexionar sobre la actualidad de sus propuestas en un presente que, como decíamos, necesita con premura repensar cómo construir un mundo más plural, comunitario y democrático. Gracias.